ayuda, pues no solamente a la grabación, sino también a que nosotros, lo que nosotros hacemos se llaman cafés filosóficos, no sé si han escuchado de ello. Lo que nosotros tiramos es, pues más que nada, pues a ofrecer un espacio de diálogo para intentar debatir pues cosas de interés común, cosas que a nosotros nos afecten, cosas que motiven la reflexión, el análisis, pues sobre la realidad que a nosotros nos compete, ¿no? Parte de esto significa que nosotros solamente somos una guía, otorgamos el espacio, otorgamos una base, a lo mucho una pregunta, pero lo que nosotros queremos es que ustedes participen, que comenten sus dudas, sus intereses, sus inquietudes, lo que ustedes han visto en su contexto inmediato, que todos nosotros aprendamos de todos. Y pues también para la voz y todo esto, quien se turna, y así pues usamos esto, para que si alguien quiere, pues ahí nos organizamos y levantamos la mano y pues todo eso, ¿ok? Ahora, lo que hacemos son cafés filosóficos, eso pues una plática entre todos, un cafecito si Dios nos da licencia, si no ni modo. El objetivo pues es ese, hacer una plática. Y para los que no sepan, este es el mes de la mujer, celebramos apenas el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. ¡Ay! Lapsus, ok. Conmemoramos, sí, gracias. Fue el Día Internacional de la Mujer. Y como parte de lo mismo, pues nosotros decidimos, pues esto, ofrecer que la temática, porque lo solemos hacer cuando Dios nos da licencia, que la temática de este mes sea pues abordar, claro, con una perspectiva filosófica. Esperamos que la palabra no intimide, sino que sea más cercana a su contexto, porque la filosofía es mucho más cercana de lo que nos hacen creer, pero pues abordar precisamente pensadoras, mujeres que han tenido aportes preciosos al pensamiento, mujeres que han tenido muchísima relevancia, muchísimo talento, muchísimas cosas hermosas y que han sido opacadas porque la historia opaca a las mujeres, nadie sabe quiénes son, todo el mundo conoce a Descartes, todo el mundo conoce a Sócrates, nadie conoce a las mujeres, no se topan y pues la culpa no es de uno, sino de la información que no se difunde y es lo que intentamos hacer, ¿ok? Los que le saben son ellos. Nosotros solo ponemos el lugar. ¿Tú quieres añadir algo? ¿Yo? Bueno, a ver. Hola. Sí, justo también si queremos abordar este espacio como sobre todo sobre todo las chicas que quieran hablar de algún tipo de violencia que noten o así, también pueden ser un espacio abierto para eso. El punto es que creo que el título era Filósofas, entonces, güey, no tienes que estudiar filosofía para ser una filósofa. Si has notado algún tipo de violencia o así, puedes hablar de lo que quieras, de lo que a tu contexto competa, porque pues sí, podemos aprender, podemos saber de hombres, no pasa nada, pero justo como las filósofas no se ven tan, no están tan, representadas, puede que nadie conozca a una filósofa, pero igual, si quieren hablar sobre alguna violencia que hayan notado, algo que hayan visto, o algún tipo de comportamiento que dicen, esto está medio raro, o ¿por qué pasa esto? También pueden hablar de eso. Pueden aportar lo que quieran, de hecho. Entonces, sí, justo. Y ya. Pues ahora sí que ya los dejamos con la gente que le sabe. ¿Quieres hablar tú? Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Pollux y la idea es compartirles a ustedes una perspectiva respecto a por qué pensar mujeres y que además se nos haga hábito, porque es importante que cuando aprendamos algo lo hagamos constantemente. Es decir, hemos querido, por ejemplo, ir al box y pues hay quien solamente va al gimnasio un solo día, ¿no? Y ya al segundo día, ¿no? Se toma una foto con los músculos todos hinchados, ¿no? Creyendo que el gimnasio ya le ha hecho efecto, pero eso es mentira, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pensamiento. Entonces, la idea es que se nos haga hábito conocer a otras mujeres que se han dedicado a pensar. Eso es básicamente una filósofa. Y yo quisiera primero preguntarles a ustedes, ¿qué autoras han leído? Porque a veces en cuanto a autores, varones, ¿no? Tenemos varios, tenemos muchos. Sus libros de textos suelen estar llenos de referencias de varones, pero no sé si han leído ustedes mujeres. ¿Alguna mujer en la que tengan en mente?
¿Alguna mujer? ¿No han leído ustedes? ¿Alguna mujer? ¿Usted? Ándele, ahí tiene. La cual, por cierto, es chaviza, así como ustedes, ¿no? Y al ser chaviza, por cierto, chaviza, ¿no? Así como decimos, ¿no? Así como decimos los que tenemos todavía un correo Hotmail, ¿no? Porque ustedes ya no tuvieron un correo Hotmail, ¿no? Todavía los que somos de la vieja guardia. No, ustedes no, ustedes ya ni siquiera tienen cuenta de Facebook. La cuenta de Facebook es para los ancianos, ¿verdad? Así son ustedes, así son ustedes respecto al cambio generacional, ¿verdad? Pero dicen por acá Ana Frank, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué leer a Ana Frank? ¿Quién levantó la mano? Por cierto, fue usted, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué leer a Ana Frank? Permítame tantito, ¿le puedo pasar el micrófono? Nos enseña cómo las personas en ese tiempo judías tuvieron que esconderse para lograr su integridad y tratar de seguir viviendo durante la guerra sin tener que estar en los campos de concentración. Gracias. Ojalá sea una invitación para leer el diario de Ana Frank, porque Ana Frank era justamente como ustedes, ¿no? Es decir, no tuvo los 18 años para poder escribir un libro, que por cierto fue bastante triste, porque Ana Frank no terminó ese diario quedó incompleto, porque la agarraron y la asesinaron. Entonces, ¿qué es lo que nos dan las filósofas? Una mirada distinta a la que solemos encontrar, ¿no? Yo les podría decir a ustedes, ¿qué piensan de sus mujeres, de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas? Porque familiarmente tienen mucha sabiduría. Hay quien nos duele la panza, nos duele la cabeza. Aquí quienes buscamos un consejo. Consejo es, por cierto, una palabra importante para la filosofía, porque el consejo significa una palabra sabia. Sepan ustedes que había una palabra en náhuatl para referirse a palabras sabias, y eso es huehuetlatoli. Eran dos palabras, huehuet, viejo o anciano, y tlatoli, que significa la palabra. Quiere decir que en la tradición de los pueblos originarios, como en el que nos encontramos ahora, ¿no?, quienes eran filósofos y filósofas eran generalmente los mayores. Y pues sepan ustedes que es importante tener a nuestros adultos mayores cerca, porque vienen de un mundo en el cual se hacen las cosas diferentes a como actualmente las hacemos, y son sobrevivientes. Y ese tipo de consejos nos ayudan a pensar mejor nuestro mundo. Algunas historias son bonitas para traerlas. Y yo tendría un par de historias con ustedes respecto a mujeres que, por ejemplo, nunca se casaron. Y una mujer que nunca se ha casado, ¿no?, hace más de 100 años, era algo complicado de decirlo públicamente, ¿no? Sin embargo, no solamente había mujeres que no se casaban, sino que además decían, no me caso porque, ¿no?, tengo muchas ocupaciones en el día. Algunas de ellas fueron maestras de jardín de niños. Ustedes fueron a un jardín de niños, ¿cierto o no? Pues claro que sí. ¿Qué recuerdan del jardín de niños? Sí recuerdan algo del jardín de niños, ¿eh? Yo sé que ustedes recuerdan canciones. Díganme ustedes una canción de la cual sí recuerdan. Yo les voy a decir una para que se animen. Yo me acuerdo la de la canción El Martinillo. ¿Por qué? Esta es una gran pregunta, jóvenes. ¿Por qué las canciones sí se nos quedan grabadas y a veces no? Algunas clases en las que tenemos que memorizar cosas porque nos dicen que las tenemos que memorizar. Pásale el micrófono. Pues porque a veces como que nuestro cerebro solamente guarda las cosas que son más, ¿cómo se dice? Cuando son más, crees que son más importantes o les pones más intención, ya sea porque son divertidas o simplemente porque te interesan un poco más. Por favor. Ya tenemos acá perdón, se me olvida que estamos en vivo y en directo. Las canciones se nos graban porque tienen ritmo. Piensen ustedes que la canción que más se les pega es porque tiene un gran ritmo, ¿de acuerdo? Si yo les dijera a ustedes por qué Baile Inolvidable es una canción con la cual se terminan moviendo, pues porque tiene ritmo. Y el ritmo, por cierto,
es un concepto filosófico, porque solo aquello que tiene ritmo lo aprendemos. ¿Quiénes de aquí vienen de una familia de donde han practicado oficios o practican oficios? ¿Nadie? ¿Usted? Nada más dígame qué oficio. ¿Cuál? ¿Contador? No, los contadores no son un oficio, son más bien una profesión. ¿Cómo las distinguimos? Pues porque se estudian en las universidades, ¿sí? Ándele, ahí está, por ejemplo, ¿sí? Las labores del campo, usted. Comerciante, ahí tienen, ¿de acuerdo? La diferencia entre oficios y profesiones es muy importante porque ustedes conocen el mundo de manera distinta según el oficio del cual vienen. En mi caso, yo vengo de una familia panadera. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo han sido panaderos. En mi caso, pues yo también aprendí un poco de panadería, a hacer bolillos. De hecho, pasó enero y pues hice roscas de Reyes. No sé si ustedes sepan, pero las roscas de Reyes, ¿no? Tienen su chiste. Les voy a decir un truco y que tiene que estar grabado, ¿verdad? Tiene que haber evidencia. ¿Han notado ustedes que la rosca de Reyes les sabe exactamente igual al pan que prueban el resto del año? Algunos sí y otros dicen no. Y los que dicen sí, ¿por qué? Porque utilizan exactamente los mismos ingredientes y solamente le dan forma como de rosca, pero en realidad se pierde, ¿no?, el sabor, se pierde la preparación. Es decir, en mi caso, por ejemplo, pues mi papá me enseñó a hacer roscas de Reyes, pero poniéndole canela, poniéndole su anís, poniéndole su mantequilla y poniéndole nuez. Y esa preparación es muy diferente seguramente a la que ustedes han escuchado. En el jardín de niños nos enseñan labores manuales. Y eso, por cierto, nos hace preguntar qué significa el trabajo para nosotros. Las maestras de jardín de niños han sido filósofas. Y yo no sé si ustedes sigan viendo a sus maestras del jardín de niños. ¿Sí? No sé si ustedes digan, pues es que yo cuando compro medio kilo de jitomate, me lo encuentro, ¿no? Y a veces nos encuentran en la peor forma, ¿verdad? Nosotros en chanclas, ¿no? Nosotros con nuestra bolsa de mandado, ¿no? Las maestras de jardín de niños se preguntaron cómo es mejor que aprenda un niño, una niña, memorizándose cosas o con canciones. Y es con canciones, de manera divertida, de manera lúdica. Entonces ahí tenemos otro concepto filosófico, ¿no?, que es que aprendemos solamente cuando en libertad hacemos las cosas. Por eso es que cuando sus papás los obligan a hacer algo, ustedes lo hacen de malas y no aprenden. Entonces ahí tenemos otro concepto importante. Las maestras de jardín de niños han sido filósofas. El problema es que a veces a las maestras no las leemos. Y solemos encontrarlas solamente en los nombres de las escuelas. Es una labor de ustedes, de nosotros, buscarlas, leerlas y darlas a conocer. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué otras mujeres han leído? ¿A quién? Emma Godoy. ¿Verdad? Emma Godoy. Piensen que necesitamos a nuestras mujeres cerca. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo relevante? Nos hace mejores personas. Porque a través de las maestras, a través de las pensadoras, encontramos historias. Jóvenes, ¿ustedes les han preguntado a sus abuelas qué era vivir, ¿no? ¿Cómo a ellas les fue en su infancia? ¿Qué juguetes tuvieron? ¿Cómo les fue en sus primeras experiencias en la escuela? ¿Les han preguntado? ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir una experiencia con que les hayan dicho a su abuela? ¿No? ¿Nadie? A ver, usted. Hostias. Que jugaban a la cocinita, así con las hierbas esas, y que pues no había escuela ahí arriba y ya. Que nada más se dedicaban al trabajo, les llevaban comida a los campesinos y eso. Aunque no había escuela, no quiere decir que ella no sabía cosas. En realidad, sí sabía cosas. ¿Quién de aquí, por ejemplo, sea hombre o mujer, sabe hacer arroz?
A veces uno, aunque esté pegado con la abuela, no nos enseña a hacer arroz, ¿verdad? Porque esos son secretos bien, bien ocultos. ¿Alguien nos quiere comentar cómo aprendió a hacer arroz? A ver, por favor. Pues es que mis abuelas, bueno, mi bisabuela y mi abuela son las que hacían arroz y bueno, una amiga muy cercana de mi mamá que casi era mi tía. Entonces a ellas les salía muy bueno el arroz y pues yo como niño chiquito siempre les decía, ¿cómo se hace el arroz? Y no sé qué. Entonces tantas veces que les preguntaba como que se me metió los ingredientes y todo y una vez me dijo mi mamá, ayúdame a hacer el arroz porque ya no me alcanza el tiempo. Entonces que tuve que hacer el arroz yo y sí me salió y ya. Bien. ¿Fue arroz blanco? ¿Fue arroz verde? Fue arroz, simplemente, ¿verdad? Pues pasó, como dicen ustedes, ¿no? Piensen ustedes que alguna de las ideas de una maestra de jardín de niños que se llamaba Estefanía Castañeda, ella decía lo siguiente: si vamos a enseñar en comunidades, lo primero que tenemos que hacer es recuperar los saberes de las comunidades. Y debe de haber granjas. Pregunta, jóvenes, ¿en sus jardines de niños todavía había granjas? ¿Tuvieron contacto con animalitos? ¿No? ¿Quién sí? ¿Quién sí? Sí, en su secundaria. ¿Tuvieron en su secundaria? ¿No? Todavía, ¿no? Esta es una idea de una filósofa, ya que si vamos a conocer la naturaleza, otro concepto filosófico, hay que hacerla conviviendo con la naturaleza. Y noten ustedes que el jardín, por ejemplo, no tiene que ver realmente algo con la ciudad. Los jardines, en realidad, no tienen nada que ver con el pavimento, con el tráfico, con la aceleración, ¿no? Con la vida rápida. El jardín es muy diferente. ¿Quién de aquí ha plantado algo en su casa? En la casa. ¿Qué ha plantado usted y que se pueda decir en horario familiar? ¿Qué ha plantado? Avena, ándele, esto está bueno. No cualquiera, ¿de acuerdo? No cualquiera se anima a tener este contacto con la tierra. Jóvenes, sepan ustedes que en la ciudad, por ejemplo, cosechar no es un saber que se valore. La pregunta es, ¿por qué? Porque existen empresas grandes, ¿no?, que lo que hacen es ahorrar costos y tener productos transgénicos. ¿Han escuchado sobre los productos transgénicos, verdad? Es muy feo comprar una manzana que se vea como manzana, que incluso parezca manzana al momento de que la mordemos y que no sepa a manzana. Noten ahí que, por ejemplo, filosóficamente nos quieren engañar, porque a veces pensamos que si algo parece manzana, ¿no?, y es jugosa al momento de masticarla, es una manzana, pero si no tiene el sabor, entonces no lo es. ¿Ustedes han probado fruta que no tenga sabor? Pues eso es justamente un alimento transgénico. Y sepan que las semillas, ¿no?, son muy peligrosas para empresas que quieren solamente imponer transgénicos. Este conocimiento lo tenían nuestras filósofas. Decía Estefanía Castañeda, todas las escuelas en México deben tener huertos. Y eso es un conocimiento muy bonito, porque esto implica tener un cuidado. A mí me encantan los cactus. ¿Y por qué me gustan los cactus? ¿A usted le gustan los cactus? ¿Por qué le gustan los cactus? ¿No? ¿A usted no le gustan los cactus? Entonces, ¿para qué dice que sí tiene uno en casa? Contra mi voluntad, dijo usted. No, contra mi voluntad. ¿Usted dijo? ¿Usted por qué le gustan los cactus? Y tienen, bueno, a veces les salen flores así muy grandes y bonitas. Sí, tengo 3. La naturaleza está llena de colores. La ciudad suele destruir los colores. Cuando uno va a la ciudad, uno ve todo lleno de gris. ¿Cierto o no? Y cuando uno convive con la naturaleza, uno se encuentra colores. Los cactus son de diferentes formas. Los cactus son mi planta favorita. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a mí, yo que soy profesor. ¿Por qué? Porque podemos sobrevivir con muy poquito. Y aún así, con esto podemos librarla, jóvenes, ¿no?
A mí me gustan mucho por eso los cactus, yo me identifico, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé si a ustedes les gusten otro tipo de frutas o de verduras o de seres que encontramos en la naturaleza. ¿Les gustan algunos de estos otros seres? ¿No? ¿O plantas? ¿Saben ustedes lo que es una pasionaria? Ahí les encargo que lo busquen terminando la sesión. Una pasionaria. Esa es una planta que la pueden ustedes dividir infinitamente en partes y siempre va a ser simétrica. Sepan ustedes que la naturaleza suele tener una exactitud en sus formas. Es decir, se puede aprender matemáticas viendo la naturaleza. Quienes hemos practicado un oficio, desarrollamos estas habilidades trabajando. Y por eso nuestras antiguas filósofas, como Estefanía Castañeda, decía, qué mejor que enseñarle a los niños valores que trabajando. Por eso la siguiente vez que sus padres les inviten a trabajar, pues vayan y acompáñennos. Porque ahí es donde encontramos valores como la disciplina y encontramos también el sustento diario. ¿Por qué leer a las filósofas? Porque sin ellas se nos empobrece la vida. Muchas de ellas escribieron poesía. Muchas de ellas tuvieron que enfrentar, ¿no?, a personas que les decían, las mujeres no estudian. Y por eso son personas que se atrevieron, son valientes. Y ya que nuestra idea es hablar de filósofas de todas las nacionalidades, recordarles que hay filósofas en todas partes del mundo. Y ojalá las podamos conocer, pero sobre todo comenzando con las que tenemos en nuestra cercanía. Nuestras abuelas son pensadoras. Quienes se dedican, por ejemplo, a los saberes medicinales, también son filósofas. A mí me encantaría, por ejemplo, tener la habilidad de mi abuela de poder identificar cualquier tipo de planta en cualquier jardín en el que vaya. Yo no sé si ustedes saben identificar plantas. No, la verdad no, yo confundo todavía, dicen por ahí, el cilantro y el epazote, miren nada más, el epazote, ¿no? El perejil, ¿no? El perejil. Tristemente, cuando ustedes los mandan por cilantro, terminan llevando perejil, ¿verdad? Los conceptos filosóficos los necesitamos, jóvenes, para distinguir nuestra realidad. No sé si quieres comentar algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes no quieren comentar? Bueno, dice, ya que estamos. Hola, otra vez. Pues sí, justamente la importancia que es hablar de filósofas. Pues ahorita que venía para acá me acordé de una chavita. Ella era Hiparquia de Alejandría. Ella era hija de gente acá de dinero, allá por Grecia. Y ella se enamoró de Crates. Y Crates era cínico. El cinismo es una corriente filosófica que nació en Grecia, que se trataba básicamente como de resignificar el cuerpo. Porque no sé si han escuchado hablar de Sócrates o de Aristóteles o de Platón, que esos güeyes se encargaban mucho del pensamiento y desdeñaban mucho el cuerpo, como era como, güey, la verdad está fuera del mundo material, de lo que es la experiencia sensible. Los cínicos decían, no, reina. Sí, pues básicamente decían, no, el conocimiento y la vida era como, la forma de encontrar la verdad era justamente en la experiencia que podíamos tener en el mundo. Y pues esto ya, no sé si es apto para sus edades, pero se masturbaban en vía pública, tenían relaciones sexuales. Sí. Era una gran reconciliación con el cuerpo. No los estoy invitando, no, pero hacían eso, era como una resignificación del cuerpo. Y Hiparquia era de las pocas mujeres que eran filósofas cínicas. Y hay una anécdota, no me acuerdo del nombre, pero como que todos se reunían, cínicos y filósofos, para pensar y para ponerse a debatir. Y un chavito le dice a Hiparquia de que, ¿qué haces aquí?
Y de una forma para avergonzarla fue que le quitó la ropa, le arrancó la túnica. Y ella se quedó como, ¿qué pedo, güey? O sea, ella no mostró ningún tipo de aflicción respecto a eso. Y le respondió de que, ok, tú eres el que está respondiendo de forma agresiva en base a que yo esté aquí. Entonces creo que la verdadera persona que no debería estar aquí serías tú. Entonces es una forma de ver cómo, como todos eran hombres, el desnudarla era como una forma de humillarla, porque no era el cuerpo que tenían todos los demás. Es un cuerpo distinto. Y también se puede ver mucho que incluso en ese entonces, hasta ahora, el cuerpo de la mujer ha sido muy, pues sí, como no ha sido muy bien visto. Los hombres pueden salir sin camisa y porque las mujeres no. Casi no se habla de la menstruación ni de estos procesos. El embarazo, de hecho, está la forma en la que parimos está más hacia la comodidad del doctor que la comodidad de la mujer, porque de hecho se debería de parir de pie, no acostada, porque es la forma natural en la que deben de salir las cosas. Entonces sí, siento que da para pensar cosas, ¿no? Justo como no hemos visibilizado tampoco a la mujer, porque la vemos como un objeto extraño, como los estudios de medicina solo están basados en en el cuerpo masculino. Y pues sí, amigas, eso. No sé si alguien tiene algo que aportar. ¿Alguien quiere decir algo? En lo que ustedes aportan, en lo que ustedes piensan, yo quiero comentarles un poco, porque les traemos mucho chisme de filósofas, por cierto. Aquí va uno. Había una flor en el mundo mesoamericano que se llamaba Yolosóchitl, la flor del corazón. Sepan ustedes que esa flor se utilizaba para el mal de amores. Y ustedes dirían, ¿cómo me serviría hoy, verdad? Para curarme mi mal de amores. Ese es algo muy bonito, ¿no? Ahora bien, sepan ustedes que también algunas mujeres, por ejemplo, han tenido una vida bastante complicada. Voy a ponerles el otro caso. Se llamaba Laura Méndez de Cuenca y la historia dice así: venía de una familia cuyo padre era amigo de Benito Juárez y la madre era muy conservadora. Ella, cuando tenía 17 años, fue a un conservatorio de música. Después le presentaron al que después sería el amor de su vida. Se llamaba Manuel Acuña, un poeta mexicano, un gran poeta. En la secundaria, ¿no?, yo recité un poema de Manuel Acuña, que era El Nocturno a Rosario, ¿no? Es preciso que te diga, ¿no?, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, y te hablo ahora en nombre de mi última ilusión. Es de lo que yo todavía me acuerdo de ese poema. Cuando tenían 18 años, tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo fuera del matrimonio, hace más de 100 años, ¿no? Eso fue escandaloso, porque Manuel Acuña, hombre al fin y al cabo, terminó por enamorarse de otra mujer. Se llamaba Rosario de la Peña. Siempre han sido así, ¿eh? Siempre han sido así, que quede claro. Entonces, como al chico no lo pelaron, ¿no?, se suicidó. Esto que, por cierto, hay que censurarlo para cuando lo subamos, ¿no? Se hizo la automatación, como dicen ustedes, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué bebió arsénico? ¿No? Pues porque la mujer de la cual se enamoró ni siquiera la peló. ¿Sí? Rosario de la Peña se llamaba, ¿no? Al otro día en los periódicos dijeron lo siguiente: Rosario de la Peña es culpable de la muerte de Manuel Acuña. ¿No es cierto que a veces pasa que después de una ruptura amorosa algo le pasa al chico, ¿no?, y la culpa se la echan a la mujer? Porque además entrevistaron a Rosario de la Peña y Rosario de la Peña dijo, pero si apenas lo saludé 2 veces. Y eso a veces pasa, ¿cierto o no? Hay hombres alucines. Peor tantito, si nosotros les contáramos las historias de quienes se enamoran de la cajera del Oxxo, nada más porque les dijeron buenos días, ¿no? O de la enfermera que los está atendiendo, ¿verdad? ¿No? O nomás porque les dijeron hola y el hombre dice, te amo, ¿no? O sea, a veces así pasa. Pues miren, Manuel Acuña se enamora entonces de una total extraña y pues bebe arsénico. De manera que a Laura Méndez de Cuenca, que por cierto nació en Ameca Meca,
se quedó sin el amor de su vida, teniendo 18 años y un hijo con el amor de su vida, que por cierto falleció 3 meses después. Con lo cual quiere decir que todavía no tenía, ¿no?, como tal, la mayoría de edad, ¿no? Ya se le había muerto el amor de su vida y el hijo con el amor de su vida. Más tarde, ¿no?, un par de años después, logró tener un título de maestra de escuela y de eso se mantuvo. Pero también ella, Laura Méndez, fue poeta y como le gustaba mucho Edgar Allan Poe, tradujo un poema de Edgar Allan Poe. Y sepan ustedes que traducir de un idioma a otro un poema no es cosa fácil. Si ustedes, por ejemplo, tienen Google a la mano y traducen la canción de, bueno, iba a decir de Bad Bunny, pero en realidad la mitad de las canciones de Bad Bunny son intraducibles, ¿verdad? Intraducibles. Pero bueno, es parte de hablar en modo Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico. Pero regresando acá, le encantaba, ¿no?, Edgar Allan Poe y tradujo algo de Edgar Allan Poe, ¿sí? Laura Méndez de Cuenca, como le gustaba mucho un escritor alemán que se llamaba Goethe, ¿no?, aprendió alemán para traducir alemán. Como le gustaba mucho el francés, ¿no?, Gustave Flaubert, aprendió francés para traducir. Como le gustaba mucho el latín, y de hecho a uno de sus hijos le llamó Horacio, tradujo del latín. Y por cierto, hablando de mujeres, como le gustaba mucho una poeta griega llamada Safo de Lesbos, de ahí que la palabra lesbiana tiene que ver con esa isla en donde solamente había mujeres gobernando. Pues bueno, como le gustaba Safo de Lesbos y era griega y escribió en griego, lo que hizo Laura Méndez de Cuenca fue aprender griego para traducir del griego. ¿Qué quiere decir? Muchas de estas mujeres eran movidas justamente por el interés de conocer más. Y por cierto, les voy a seguir contando la historia de ella. El mejor amigo de él se llamaba Agustín Cuenca. De manera que ya saben ustedes que si ella se llamaba Laura Méndez de Cuenca, ¿ya saben con quién se casó? Porque a veces pasa. El amigo se había enamorado a primera vista de Laura. Y Laura pues no lo peló. Pero pues como a Laura, que había tenido un hijo fuera del matrimonio y sus padres la echaron de la casa, una historia que tristemente es común, ¿verdad?, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Pues ella vivió en la casa de Agustín Cuenca, se enamoraron, se casaron en secreto y tuvieron 5 hijos. Eso para la época era poco. ¿Sí? Sigo. Con Agustín Cuenca, ambos eran escritores. Ambos tenían muchos intereses en común. Un día se peleaban y otro día se reconciliaban. Así como ustedes hacen las cosas luego. De repente, ustedes ya están rastreando cosas en Instagram, ya están viendo a qué le dan like en TikTok, ¿verdad? Sí, sé que hacen esas cosas por ahí. Eso es su diversión. Ahí les encargo, están stalkeando a medio mundo. Y luego por eso lo están gosteando, ¿verdad? Los y las. Pero sigo con mi historia. De los 5 hijos que tuvo Laura Méndez con Agustín Cuenca, 3 fallecieron antes de tener 3 años. Uno de ellos, que se llamaba Horacio, vivió hasta los 21 años, porque se enfermaba seguido. Y la única hija que le quedó, que se llamaba Alicia, llegó a un lugar que se llamaba La Castañeda. ¿Alguien sabe a qué me refiero con La Castañeda? Era un centro psiquiátrico, ¿sí? Sepan ustedes que hay una banda de rock, ¿no?, que se llama La Castañeda, justamente en honor a esto. ¿Qué quiere decir? Que Laura Méndez de Cuenca, antes de tener 30 años, ya se le había muerto el amor de su vida, el hijo con el amor de su vida, 4 hijos con su marido. Y por cierto, olvidé decirles que también el marido falleció antes de tener 30 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿no?, por eso me gusta mucho contar esta historia, porque tiene un mensaje. Si con todas esas complicaciones ella pudo escribir novela, poesía, crónica, periodismo, cuento y además escribir informes pedagógicos, ¿por qué ustedes no podrían? Y ese tipo de historias nos suelen inspirar.
Sepan ustedes, por ejemplo, que pues ella le gustaba mucho andar por Milpalta y era ayudante de profesora. Hay unas fotos muy bonitas en donde ella está, por cierto, está sembrando. Y también estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde venimos. Ella, teniendo 71 años, se inscribió a una clase de sánscrito, porque su poeta favorito escribía y era de la India, Rabindranath Tagore. Y para aprender ese idioma fue a la UNAM. Entonces, otra lección: si sus padres o si sus adultos mayores quieren seguir estudiando en la escuela, anímenlos, porque en realidad no hay una edad para aprender. Toda edad es para aprender. Y eso se los digo ya como ex estudiante de licenciatura. Yo tuve 3 compañeras que tenían 43, 45 y 49 años. Y resulta que uno se motivaba viéndolas a ellas y ellas se motivaban viéndonos a nosotros, ¿no? Y me acuerdo del caso especialmente de una de ellas, que es la que tenía 49 años, el cual iba a la escuela todo el primer año a espaldas de su marido, porque cuando su marido se iba de taxista, ella se iba a la escuela. Y resulta que un día que se enferma el marido, descubre que no está su esposa en casa y que estaba tomando clases en la UNAM, ¿no? Entonces, no les diré más, solamente que cuando se graduó, al que vi chillando, ¿no?, de mucha emoción, fue justamente al marido. Y esas historias también son bonitas de contarlas, porque son nuestras historias. Yo les invitaría que preguntemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué era ir a la escuela, cómo eran los juguetes de antes, en qué pasaban el tiempo, qué música escuchaban. Y esas historias también tienen pensamientos filosóficos. Con sí se escucha bien así. Bueno, ya el doctor Pollux les contó muchísimos chismes. Yo también les voy a contar uno que tiene que ver con el suicidio, ¿no? Y sobre todo el de Sócrates, ¿no? Cuando bebe la cicuta, si ustedes han escuchado hablar de Platón y de un libro que se llama, bueno, en el Fedón, ¿no? Sócrates bebe la cicuta, pero entonces la persona que lo está acompañando, la cicuta es veneno, la persona que lo está acompañando es su esposa, ¿no? Jántipa. Entonces está su esposa y tiene como a sus mejores discípulos ahí, pero la esposa les dice a ellos que pues ya se va a morir, y entonces ella, en toda esta emoción, la sacan. Sócrates le dice a otro de los que está ahí que la saque, porque eso no es permitido, ¿no? No se permite que se tenga esta pasión, que este análisis sobre la muerte y también sobre la inmortalidad tiene que hacerse en silencio. Y como una mujer con esas emociones va a estar en ese momento, entonces la sacan. Y no es como las grandes historias de la filosofía, que no las sabemos, que las desconocemos, pero ¿por qué las mujeres no tenemos derecho de estar ahí? ¿Por qué estas expresiones no tienen el derecho de estar ahí? Y siempre las mujeres nos han hecho esto, ¿no? En la historia de la filosofía, como ya nos contó Yanni, como también nos cuenta Pollux, las mujeres hemos estado fuera de esto. Cuando nosotros les preguntamos a ustedes a qué mujeres han leído, creo que no hay nombres de mujeres, solo el que mencionaron de Ana Frank, pero hay muchas. Y la historia se construye, la historia de ciertas disciplinas como la filosofía, la música, la literatura, se construye con algo que se llama el canon, ¿no? Que son estas grandes obras de la literatura o de la filosofía, pero en ellas no hay mujeres. Bueno, sí hay mujeres, pero están ocultas, ¿no? Están, digamos, superpuestas, los hombres están superpuestos debajo de todas estas historias de las mujeres, y que además son muchísimas. Y yo les voy a contar de una filósofa que se llama Elizabeth Anscombe. Ella era una filósofa irlandesa, pero ella acuñó un concepto muy importante que se llama consecuencialismo, que también después les voy a dejar con el profesor Mauricio un enlace
para un diccionario filosófico que escribimos varias filósofas y que en ese texto viene el concepto de consecuencialismo, y ese libro está pensado para ustedes, para jóvenes que no tienen ningún acercamiento a la filosofía, pero ahí abordamos muchísimos conceptos y cosas que pasan en la vida cotidiana, como ya nos los ha contado Pollux. Entonces, esta señora Elizabeth Anscombe estudiaba en una universidad de estas prestigiosas en Oxford, pero en ese momento en la filosofía se había dado un giro extraño que se orientaba más hacia la ciencia, hacia la lógica, pero también estaba un señor, Truman, ¿no? Que este señor, si ustedes con el profesor Mauricio también han visto historia, fue el que autorizó el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pero además estas universidades también siempre estuvieron llenas de hombres, como ya lo habíamos comentado, las mujeres, no había espacio para las mujeres en las universidades. Entonces ella tenía 3 amigas, ¿no? Y eran como las superamigas, pero además eran mujeres que iban en contra de este sistema donde había puros hombres. Y entonces Elizabeth Anscombe se enfrenta, ¿no? Porque en la universidad les dan estos premios que se llaman doctorados honoris causa. No es porque hayas terminado de estudiar, es por acciones que ellos consideran que deben premiarse. Entonces a este señor le iban a otorgar un doctorado honoris causa. Y Elizabeth Anscombe, que además también siempre conocen a las mujeres por las obras de sus esposos, que tenía un esposo también que era filósofo, y además era discípula, alumna de otro filósofo muy famoso, que a lo mejor no han escuchado, pero es muy importante también, y luego lo leen por ahí, Wittgenstein. Era discípula de este filósofo de Wittgenstein, pero ella se enfrenta a todo esto, ¿no? Ella dice, ¿cómo es posible que hayan lanzado y que vayan a premiar a este tipo por el asesinato de miles de personas? Entonces, ella saca este concepto que se llama consecuencialismo y que ustedes, yo siempre pongo un ejemplo de una película, pero creo que ustedes no han visto esa película, creo que son muy jóvenes. ¿Han visto las películas de Batman? La de donde está el Joker y entonces hay dos ferries, 2 barcos, donde una están como los criminales y otra están los ciudadanos. Y entonces le dice a Batman que él tiene el control y que tiene que decidir cuál es el barco, el ferry que va a hacer explotar. ¿Sí la han visto? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué decisión tomarían? ¿Qué barco harían explotar? ¿El que tiene a los criminales más buscados por Harvey Dent? ¿O donde están las personas que son ciudadanos, que no han cometido ningún crimen? Ustedes, alguien que me diga qué barco es el que harían explotar y por qué. Si no, No venimos a dar cátedra, venimos a que ustedes lo den. pues donde están los... para que ya no existan personas malas. Hostias. Pues sí, ¿no? Para destruirlo, pues donde están las personas, los delincuentes o no sé. Ahí. Ya. ¿Alguien más? Hostias, ya. También Ya comparte valió. su opinión de hacer eso. Qué vergüenza. ¿Ya? Hola. Bueno, pues eso es algo sobre lo que reflexionó Elizabeth Anscombe y hasta el día de hoy, eso es un debate bastante importante, porque ella lo que nos dice es, eso justo es lo que se llama consecuencialismo. Tomamos decisiones, tomamos ciertas decisiones pensando en cuáles serían los mejores resultados. Pero si hablamos de cuestiones éticas y morales, el asesinato es malo en cualquiera de sus formas. Es decir, ustedes tendrían el derecho de asesinar a cualquier persona si haya cometido un crimen. ¿Ustedes qué piensan de eso también? ¿Ustedes creen que se debe asesinar a esas personas? No es lo correcto, pero sería... ¿Por qué? A ver, justo eso es lo... ¿Por qué tú crees que sí? No. Es que eso es hacer filosofía. No, ya vale otra vez. Que lloren en mi casa, a que lloren en la suya, ¿verdad? Lo que a veces decimos. A ver,
¿Qué dije? Pues no es lo correcto, pero sería una buena decisión, ¿no? Pero tratar de salvar, como usted dijo, ¿no? Que el de Batman, intentar salvar a los dos. Pues porque no es bueno asesinar, ¿no? Pero... ¿Qué piensas? Wow. No, sí. Porque no tenemos derecho sobre decidir de la vida de los demás, ¿no? Sería eso, ¿sí? Permiso. Justo eso es lo que... A ver, sí, a ver, para allá. Eso. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Primero siguió Batman. Yo soy Batman. Los dos barcos. ¿Cómo? ¿Qué? Un barco tiene delincuentes, el otro barco tiene personas. Tienes que decidir cuál va a ser. ¿Se tiene que explotar a fuerza? ¿Se tiene que explotar a fuerza? Sí, tienes que tomar una decisión. ¿El otro tiene Batman o personas buenas? Ay. Pues no sé, la verdad no sé, no me acuerdo. Iba a contestar algo, pero ya se me olvidó. Ya la próxima. ¿Alguien más tiene? ¿No? Bueno, justo esa es la reflex tú. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Adrián. A veces queremos, no sé, hacer creer, ¿no? Que no lo haríamos, pero yo creo que muchos tendrían la intención de matar a los delincuentes, ¿no? Pero una cuestión ética, pues dirías, no soy nadie para juzgarlo, pero bueno, veamos esta parte, ¿no? Si lo haces, te conviertes en un asesino. Sería algo incorrecto, ¿no? Yo no lo haría, ¿por qué? Porque hay cuestiones, digamos, no soy yo quien para juzgarlos. Otra sería, ya hablando de matar o quitar la vida a alguien, pues bueno, la misma ley lo dice, en defensa propia, ¿no? Preservar la vida de uno, pues es algo muy importante, bueno, en ciertas circunstancias, ¿no? Gracias. Hay una película que me hicieron recordar ahorita que se llama El Lector, muy buena. El Lector se llama. El Lector, véanla, está muy bonita y habla más o menos de este tema. Se los recomiendo. Bueno, y esto que plantea Elizabeth Anscombe es bastante importante porque nos hace reflexionar sobre cómo conducimos nuestra vida, cuáles son las decisiones que tomamos, pero además no solo nosotros. Por ejemplo, si han escuchado hablar de estos términos de políticas públicas o de lo que hacen las decisiones que toman por nosotros ya no tomamos decisiones, toman decisiones por nosotros. Por ejemplo, en la pandemia, ustedes pues son muy jóvenes, pero también les tocó la pandemia. Entonces, hay personas dentro de la política que hacen estas políticas que le llaman públicas, y entonces en la pandemia también fue una decisión importante. Es decir, no dejamos salir a los pobladores, pero ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene? No pueden salir a trabajar, no van a tener cómo alimentar a sus familias, de qué van a vivir. Y entonces son decisiones que toman por nosotros, pero nosotros también tenemos que pensar en eso. Y esta filósofa, Elizabeth Anscombe, que además se va contra todo un gobierno lleno de hombres, contra un presidente, contra una institución en la que hay puros hombres, ella se va en contra de todos ellos, ¿no? Y dice, ¿por qué nosotros o por qué le van a dar un premio a este señor por asesinar a gente? Entonces, ¿dónde queda la reflexión ética? ¿Dónde queda la reflexión moral? ¿No? Y lo dice, que en sus textos y en nada que hable de Elizabeth Anscombe. Entonces dice que la filosofía no tiene ningún sentido y que la filosofía se convierte en algo asqueroso, así lo dice. Sí, van a otorgarle premios a una persona como esta que se ha encargado de asesinar. Y entonces, ustedes piensen también cómo se conduce nuestra vida, pero además cómo conduce nuestra vida también a través. Esto ya es otra cosa que
para otra sesión estaría increíble, pero hay algo que se llama biopolítica, necropolítica, que es cuando deciden sobre nuestras propias vidas, cuando deciden cómo debemos estructurar a través de estas cuestiones políticas nuestra vida, cómo debemos morir, quién debe morir. Y esa es una decisión que nosotros no tomamos y que toman por nosotros. Y yo les voy a dejar con el profesor Mauricio. Es el libro que escribimos en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Ahí viene el concepto de consecuencialismo explicado con ejemplos como estos que les acabo de poner, pero vienen muchos más. También viene otra filósofa, escribió sobre el concepto del amor, entonces creo que les va a interesar muchísimo, pero además somos puras mujeres las que escribimos ese libro y los voy a invitar a leerlo y también les voy a dejar por ahí un QR para que vean un video que hice sobre el pensamiento de Elizabeth Anscombe y para que vean ahí que la filosofía no está alejada de nuestra vida, ¿no? Está siempre en todas las cuestiones que hacemos, cómo nos conducimos, quién decide por nosotros. Y pues sería todo el chisme que yo les voy a contar, ya que el doctor Pollux nos cuenta muchas cosas interesantes también. Pues ya para que nos vayamos. A ver, rápido. Ya, ahí de rápido, como ya nos vamos a ir, nada, esto va más dirigido para, pues, las chicas que nos acompañan el día de hoy. Sí, quiero que nunca se hagan menos y que sepan que la filosofía está en nuestra vida y eso es para cualquier otra persona, pero que de verdad las costumbres que tenemos actualmente, tenemos la suerte de que actualmente ya se habla mucho más de feminismo y este tipo de cosas, pero muchas veces caemos en querer seguir estereotipos, en querer ser aceptadas, en querer ser bien vistas, y eso es algo que está feo. Hay que sean como ustedes quieran, hagan lo que quieran, y no les importe de lo que están hablando. Y como empezamos, esto es hablando sin vergüenza de lo que nos pasa, de cómo estamos cambiando, de lo que estamos sintiendo. Y me encanta que entre mujeres lo hacemos entre nosotras, pero también si los hombres que están viendo, aunque tengan un cuerpo distinto, no sientan raro sobre si alguien les está hablando de menstruación, de partos, o de este tipo de situaciones, de cómo cambian las cosas. Hablen de los cambios que tienen abiertamente, hablen de lo que sienten abiertamente y tratémonos como seres humanos y no como sexos opuestos. Y ya es todo. Pues ya nada más para cerrar, ¿verdad? Para que ya nos vayamos. Pues primero que nada, nosotros podremos hablar sobre estos temas por horas porque a nosotros nos apasiona. Pues nada más esperar que aunque probablemente entiendan y comprendan la filosofía como algo ajeno, como algo abstracto, está mucho más cerca de nosotros. El deseo de conocer está más cerca de lo que podríamos pensar. Si estamos aquí, espero, es porque parte de nosotros quiere conocer, quiere mejorar, y eso es filosofía. El importarse por los demás, por la gente que amas, eso es filosofía. El tú querer conocer, el querer saber, el querer salir adelante, eso es filosofía. El querer lo que nosotros estamos haciendo ahorita, pues acercar un poquito a las mujeres, hacer justicia a lo que existió y que pues no se atendió, eso es una manera de filosofía. Esperamos que algo hayan aprendido, pero más allá de todo lo que hablamos nosotros por lo mismo, porque a nosotros nos apasiona, pues dejar esta semillita. Ojalá y en algún momento ustedes conviviendo con ustedes, platicando con ustedes, haciendo comunidad, ya han de saber que la vida tiene muchas cosas muy feas. Y si algo me ha enseñado a mí, la mía, es que una manera de salir adelante es esa, haciendo amigos, estando con uno, aprendiendo, saliendo adelante, pues para hacer lo que nos toca, para intentar siquiera aspirar a un mundo mejor. Y no es imposible, y échenle ganas a la vida, y está tomado. Pues muchas gracias por escucharnos, ya nos tenemos que ir, es bien noche. Y ya, gracias. ¡Aplausos!